Bueno, entonces vamos a dar inicio al webinar. Entonces, bienvenidos a este webinar. El webinar se llama Retroalimentación y Evaluación en Educación No Presencial. Mi nombre es Carlos Andrés Ávila, soy coordinador de formación del Centro EduTeca, el cual pertenece a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI. Me estará acompañando Juan Carlos López García, él es el editor del portal EduTeca, también es magíster en educación y nos va a estar apoyando en el apoyo a las preguntas. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, por favor la pueden ir compartiendo por medio del chat. Dentro de lo posible Juan Carlos responderá y otras las recogeremos y al final de la presentación estaremos dando respuesta a ellos. El objetivo del webinar es destacar la importancia de la retroalimentación y evaluación como un componente integral en los procesos educativos, empleando una valoración auténtica que se diferencie de la evaluación tradicional. Entonces vamos a ver lo importante que es la evaluación, no solamente como una parte final de un proceso, sino que hace parte de un proceso educativo, y vamos a hablar sobre la valoración auténtica, cómo podemos involucrar la evaluación que sea significativa para los estudiantes y que trascienda más allá del aula, más allá de los colegios. Y para empezar entonces la primera pregunta para ponernos en contexto es ¿qué es evaluación? La evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado los objetivos previamente establecidos. ¿Qué objetivos? Pues los objetivos de aprendizaje que normalmente todos manejamos, que supone un juicio de valor sobre la programación establecida, que es decir, sobre lo que se ha planteado y planeado, y que se emite al contrastar esa información con dichos objetivos. Entonces, la evaluación es un proceso, determina qué, determina si se han logrado o alcanzado unos objetivos o unos propósitos educativos. Y al final, en esas actividades, quiere decir, en esa programación establecida, vamos a contrastar si esa información que se levanta en los procesos educativos y en los cuales la evaluación juega un papel importante, esta información nos dice si esos objetivos se han alcanzado o no. Pero entonces, ¿qué permite la evaluación? La evaluación, esta es una definición que da el Ministerio de Educación colombiano, la evaluación como elemento regulador de la prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias, y destacamos esa parte, evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. Entonces, la evaluación me permite eso, es a través de unas evidencias creadas por los estudiantes que garanticen una educación pertinente y significativa y mirar que esa evaluación sea relevante para el estudiante, pero también para la sociedad. Algo que debemos tener en cuenta es que los estudiantes o la principal labor de las instituciones educativas es formar ciudadanos. Es eso que él aprende en la institución educativa, cómo le va a servir a él allá en el mundo real. Cuando nos pensamos eso, cuando pensamos en ambientes reales, eso ya nos va dando pistas de cómo deben ser las actividades y unas actividades que por supuesto van a ser evaluadas. Entonces ese es el objetivo de la evaluación. Eso es lo que permite la evaluación. La evaluación no es solamente para ver si el estudiante cumplió o no cumplió unos contenidos, sino que me permite es evidenciar si eso es relevante para la vida de ese estudiante, que sea significativa, quiere decir que hace referencia a que para él eso significa algo en su contexto real más allá del colegio, y por supuesto si es relevante para la sociedad, pues ese alumno es un sujeto que se relaciona con el mundo. Como ya sabemos, y esto es importante que lo miremos porque vamos a estar hablando de estos tipos de evaluaciones a lo largo del webinar, vamos a estar hablando de la evaluación formativa, la cual es reorientar esas prácticas de manera permanente en los procesos. Vamos a estar hablando de la coevaluación, la cual es evaluar el desempeño a través de la observación y determinación que se puede hacer con otros compañeros de estudio. La autoevaluación, o sea, cómo se reflexiona sobre lo realizado para mejorar los aprendizajes. Y la heteroevaluación, que es la evaluación más tradicional,
que es la que normalmente hacemos. Vamos a estar hablando de estos tipos de evaluación y vamos a ver cómo se pueden involucrar a lo largo de un proceso y no solamente al final de un proceso. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco sobre la consigna y evaluación. Consigna entendiéndolo como esas indicaciones claras, específicas, puntuales que le compartimos a los estudiantes, que ponemos a disposición de los estudiantes para que ellos puedan desarrollar unas actividades que a su vez esas actividades permiten llegar a unos objetivos de aprendizaje y en donde la evaluación lo que va a hacer es valorar ese proceso y mirar si se desarrollaron los aprendizajes, las competencias y si se cumplió con el objetivo. Entonces vamos a hablar primero sobre la consigna y la evaluación. Para esto es importante tener en cuenta que la evaluación no es un hecho aislado. No podemos pretender que los objetivos sean una cosa, la descripción de las actividades sea otra, lo que el chico entrega sea otra cosa, y que la evaluación sea por allá algo nuevo que llegó al final, que está desarticulado de estas tres fases anteriores y que simplemente va a mirar cómo le fue y si eso me sirve o no para pasar una valoración. No, realmente todo esto está ligado y es un proceso y no necesariamente tiene que ser lineal. En algún momento la evaluación puede interactuar con los entregables al mismo tiempo pueden estar interactuando con la descripción de actividades y los objetivos siempre están ahí inmersos en ese proceso. Por eso la evaluación analiza el entregable de lo elaborado por los estudiantes y a su vez ese entregable debe ser coherente con las actividades planteadas por el docente y son unas actividades que deben permitir alcanzar el objetivo de aprendizaje establecido. Entonces vamos a mirar un poco cada aspecto, vamos a mirarlo por separado porque no podemos hablar de evaluación sin hablar de objetivo, descripción de actividades y entregable. Pero vamos a mirarlo pensándonos entonces qué debo tener en cuenta en cada parte de ese proceso para posteriormente ser evaluado. Entonces empecemos por los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje, así sean en ambientes no presenciales, que es en lo cual nos estamos enfocando hoy, son los mismos. No necesariamente esos objetivos de aprendizaje que usted está utilizando el día de hoy tienen que cambiar para la educación no presencial. Son los mismos, son los mismos. Simplemente lo que vamos a cambiar es la estrategia de cómo poner en juego esas actividades, esa interacción, esa gestión con los estudiantes para lograr ese objetivo. Y es muy importante tener en cuenta el objetivo desde el principio porque el objetivo normalmente cuando está bien elaborado, ese objetivo desde un principio ya me da pistas de lo observable para saber si un estudiante cumple o no. Para eso es muy recomendable, yo creo que todos lo conocemos, es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom simplemente lo que hace es dividirme por niveles los aprendizajes de los estudiantes y en cada nivel recomienda una serie de preguntas que me permiten evidenciar si el estudiante alcanzó o no ese objetivo. Esto es muy importante porque a veces hay objetivos que, por ejemplo, el objetivo de aprendizaje es que el estudiante sepa manejar todas las operaciones de los fraccionarios. Pero usted cómo sabe que el estudiante maneja todas las operaciones con fraccionarios. Entonces es ahí donde ese objetivo debe tener una palabra, un verbo, que me permita evidenciar si el estudiante maneja o no los objetivos de aprendizaje. La taxonomía de Bloom para el área digital es la misma taxonomía de Bloom, pero ajustada. Esto fue hecho por el doctor Andrew Schwartz. Él lo que hizo es coger esas palabras que se utilizan en la taxonomía de Bloom, que lleva muchísimo tiempo, cómo pueden agregarse otro tipo de palabras que hacen correspondencia a nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque cuando se generó la taxonomía de Bloom, pues no existía el Internet, no existía mucha tecnología, no existían muchas actividades que se pueden hacer ahora, como por ejemplo etiquetar, categorizar, compartir por redes. Ese tipo de acciones no existían cuando se creó la taxonomía de Bloom. Entonces la taxonomía de Bloom para el área digital me complementa la taxonomía de Bloom. Entonces lo primero es el objetivo de aprendizaje. Claro, el objetivo de aprendizaje que ustedes tenían fijado para la educación presencial, ahorita que nos estamos moviendo por la coyuntura del COVID-19
a lo no presencial no necesariamente tiene que cambiar. El objetivo es el mismo, lo que va a cambiar son esas actividades y esa estrategia que yo utilizo para comunicarme y gestionar las actividades con los alumnos. En esa propuesta de actividades de aprendizaje es importante tener en cuenta la pirámide del aprendizaje. Esta pirámide del aprendizaje ya me da pistas de qué tipo de actividades debo privilegiar o tener en cuenta que tienen un mayor efecto en los estudiantes. Lo primero que hay que tener en cuenta en esta propuesta de actividades de aprendizaje es que lo que yo vaya a proponer al estudiante debe ser contextualizado al estudiante, que eso tenga alguna relación con lo que él hace en su vida real, en su cotidianidad. Y por supuesto que eso resuelva, que dé luz, que dé línea, que dé razón de ser a problemas del mundo real, pero que enfrenta ese estudiante. A veces planteamos actividades que están muy ligadas a los pareceres, a lo que cree el docente, a su mirada, pero resulta que el que va a desarrollar las actividades y a quien estamos apuntando en estos procesos son estudiantes, donde se mueven en otros contextos, tienen otras edades, tienen otros gustos. Entonces ahí es fundamental que todo lo que yo haga me lo pienses en torno al estudiante, a su vida y a su cotidianidad. En esta pirámide, por ejemplo, vemos que cuando las actividades que son con los estudiantes se basan solamente en escuchar, y en escuchar principalmente al docente, la retención es del 5%. Quiere decir que todo eso que usted le habla a él, un 5% probablemente es lo que él va a retener y al final y para poder procesar. Cuando ya incluimos actividades que tienen tareas de lectura, ya ahí vamos incrementando la capacidad de aprendizaje y de retención y se considera que es más o menos un 10%. Cuando yo ya empiezo a implementar actividades audiovisuales, videos, presentaciones, animaciones, cómics, eso ya me ayuda a generar una retención del 20%. Entonces, miren, cuando yo voy teniendo en cuenta estos aspectos, yo ya me puedo ir pensando qué recursos le voy yo a facilitar a mi estudiante pensando en esta pirámide de aprendizaje. Cuando los ponemos a interactuar con diapositivas, con imágenes, con animaciones, esto ya genera una mayor atención, una mayor concentración y un mayor significado y ayuda a que haya una mayor retención. Cuando ya planteamos actividades donde el estudiante tiene que demostrar algo, él tiene que hacer algo y demostrarlo, ya estamos hablando que existe una retención del 30%, pero cuando planteamos actividades que el estudiante tiene que argumentar con base en una lectura, una actividad, dar su punto de vista, argumentar, ahí ya se sube al 50%. Entonces miren lo importante que es el poder de la argumentación. Y la argumentación en actividades no presenciales se facilitan. Están los podcasts, están los mismos videos, los audios, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto, pero miren cómo esta pirámide ya me va dando pistas a qué le debo apuntar pensando en una mayor retención de ese aprendizaje. Cuando yo ya pongo a hacer actividades prácticas a los alumnos, ya estamos hablando de un 75% de retención. Es aquí donde el aprendizaje activo toma mayor relevancia, porque el aprendizaje activo dice que el estudiante hace algo y en ese algo aprende algo. Activo no es simplemente que el estudiante tenga una actividad de clase, no, es mientras él hace algo, aprende algo. ¿Listo? Ya cuando ya interactuamos con actividades que tienen que ver donde el estudiante coevalúa, interactúa con otra persona, ya podemos ponerlo a hacer actividades entre pares donde el uno aprende del otro y ya cuando es enseñar a otros ya alcanzamos un nivel de retención del 90%. Entonces, esta pirámide es importante porque nos ayuda a entender la actividad que estoy planteando, qué impacto en el aprendizaje puede tener del estudiante y me ayuda mucho mejor a enfocar esas actividades que yo quiero plantearle al alumno. Entonces, en esa descripción de actividades que yo quiero plantearle al estudiante, aquí es algo fundamental y es lo siguiente. Primero, hago una caracterización de los estudiantes en relación a los desafíos y problemáticas que enfrentan al realizar trabajo en línea.
Como todos ustedes se han dado cuenta, pues este paso abrupto a la educación no presencial ha generado muchos dolores de cabeza y quejas de los estudiantes y también quejas de los maestros, y es algo completamente normal. ¿Por qué? Porque se hizo una transición de la noche a la mañana debido a la coyuntura, debido a la pandemia. No se dio el tiempo a la preparación, tanto en metodología y disciplina, porque el aprendizaje no presencial requiere una disciplina mayor, pero tampoco se tuvo una preparación en cómo diseñar actividades. Entonces tuvimos que hacer esto casi que la noche a la mañana. Teniendo esa situación en contexto, pues es importante entonces primero entender cómo son esos estudiantes, cuál es su caracterización tecnológica, cuáles son su ambiente, empezando por la misma edad de los estudiantes. Si estamos hablando de estudiantes de 5 a 10 años, pues obviamente la autonomía y el manejo de ellos en lo no presencial es diferente, y es ahí donde tenemos que enfocar nuestros trabajos, nuestra consigna y nuestra comunicación, sobre todo orientado a los padres de familia, que se vuelven ese apoyo, ese acompañamiento en la casa con los estudiantes. No podemos pretender que un estudiante de 5 años, de 8 años, hasta de 10 años, tenga la autonomía suficiente para entender solo una consigna, para defenderse solo con unas indicaciones. Ahí el padre de familia es fundamental. Cosa diferente con ya los chicos más grandes, de séptimo, octavo, noveno en adelante, ellos ya tienen mayor suficiencia en el manejo y la autonomía en el manejo y la comprensión de información en Internet. Entonces, entender ese simple hecho hasta la misma edad a quién me estoy dirigiendo, me da claridad a los desafíos con que ellos se van a enfrentar. Un desafío enorme es, por ejemplo, el trabajo. En lo presencial, cuando uno dice vamos a hacer, por ejemplo, un mapa conceptual y el docente está en el aula guiando al estudiante, pues es un trabajo que el estudiante va a tener una carga menor que si esa misma actividad se hace de manera no presencial. ¿Por qué? Porque de manera no presencial el estudiante tiene que entender una consigna, tiene que entender las indicaciones, tiene que aprender a manejar la herramienta, tiene que entender los conceptos y la lectura o en qué se basa lo que él tiene que hacer. Tiene además que elaborar el trabajo y después entregárselo al docente. Miren cómo en lo no presencial, cuando yo soy consciente que un solo producto, que podría parecer muy poquito, yo entiendo todo lo que eso implica, ya me está poniendo en contexto en relación a los desafíos y problemáticas que puede tener ese estudiante. Pero muchos docentes han caído en el error que dicen, no, es que es un solo trabajo, eso es muy poquito, mejor pongámosle este otro y este otro. Entonces llega el docente de otra asignatura y piensa lo mismo, y al final el pobre estudiante con sus padres de familia terminan saturados de tareas. En lo no presencial, cada actividad es mucho más compleja de elaborar, porque el estudiante tiene que defenderse solo o con la ayuda de los padres, tienen que enfrentarse a una consigna, no tiene el docente al lado que en 2 o 3 minutos le va a solucionar algo. Entonces, entendamos primero las implicaciones de plantear actividades no presenciales. Indique los temas, contenidos que tiene previsto cubrir y valore cuánto tiempo requieren los estudiantes para trabajarlos. Usted puede plantear una actividad que usted como docente le puede parecer que no le va a requerir mucho tiempo al estudiante, pero cuando es el estudiante que primero no tiene su conocimiento, que apenas está aprendiendo sobre un tema, eso se le va a multiplicar por 4, por 5 veces más el tiempo. Entonces es bueno tener en cuenta esos tiempos. Realmente un ejercicio, ¿cuánto tiempo le va a requerir en un nivel estudiante en desarrollar esos temas, contenidos que usted está planteando? Identifique qué temas, contenidos requieren una exposición de su parte. No quiere decir dar una clase por cámara de manera de manera virtual como si fuera presencial, no. ¿En qué actividades yo requiero una introducción, una aclaración inicial para que con eso ellos puedan arrancar? De pronto, ¿en qué actividad a mitad del proceso podemos hacer una reunión general donde se aclaran las dudas que más se presentan y cómo hacer un cierre? Eso hay que pensarlo desde el mismo principio. ¿Dónde se requiere una exposición, una introducción del docente? Repito, dando claridad que no es dar clases por una cámara, es implementar una retroalimentación y unas guías. Y saber, y esto me va a permitir saber en qué momento son actividades sincrónicas, o sea, en qué momento me voy a conectar yo con ellos, y en qué momento son actividades asincrónicas. Entonces, los sincrónicos, por ejemplo, la apertura de actividades.
me reúno con ellos, doy algunas indicaciones, las más importantes, aclaro dudas y ya en el camino voy resolviendo otras. Y se recomienda en este caso que cuando sean actividades sincrónicas, las conferencias o las reuniones virtuales sean en promedio en 1 hora máximo. Porque 1 hora máximo, más de 1 hora, recordemos que el estudiante no tiene solamente su clase, sino que tiene otras asignaturas. Con indicaciones claras, con una consigna bien escrita, de manera clara, es tiempo más que suficiente. Entonces, esto es muy importante. Asocie cada actividad que usted está elaborando con los recursos y herramientas que va a necesitar. Vuelvo al ejemplo del mapa conceptual. Si yo le digo a un estudiante, es que usted me va a elaborar un mapa conceptual sobre la lectura tal, donde va a identificar los aspectos más importantes y los va a relacionar. Listo, un mapa conceptual. Usted siempre tiene que pensar en el peor de los casos. Y si el estudiante no sabe hacer un mapa conceptual, ¿qué necesita ese estudiante? Pues necesita por lo menos un video tutorial. Pero no cualquier video tutorial, un video tutorial que sea claro y concreto. Entonces, ahí hay una tarea suya como docente que si yo le estoy pidiendo un mapa conceptual, tengo que darle un tutorial para que él sepa cómo hacerlo. Que él va a entregar, que además la lectura con base en la cual se va a hacer el mapa conceptual, pues tengo que darle la lectura, tengo que darle un enlace. ¿Será que es toda la lectura? ¿Será que es todo un libro o será un capítulo específico? Ah, si es un capítulo específico, entonces, ¿cuál es? Todo ese tipo de detalles, cuando la educación es no presencial, toman una importancia grandísima y por un detalle chiquitico, como por ejemplo no decir qué capítulo de una lectura o qué página de una lectura, si usted no lo deja claro, con eso ya se pueden presentar muchas dificultades en los estudiantes. Y si hay dificultades en los estudiantes, probablemente esas dificultades también la van a notar los padres de familia y ahí el padre de familia va a ir donde usted como docente y ahí van a empezar pues unas tensiones en los procesos educativos. Entonces, en las actividades no presenciales, el nivel de detalle, cuidado y claridad de la escritura es fundamental. Una recomendación ahí también es, por ejemplo, hacer escrituras concretas. Si usted puede decir algo en 100 palabras, no lo diga en 500 palabras. Si usted puede ser claro y concreto en una consigna directa, hágalo. No dé muchas vueltas, no ponga un texto demasiado largo. Entre menos extenso sea, menos probabilidades de confusión hay. Entonces ahí el trabajo de síntesis por parte del docente es fundamental. Escribir en pocas palabras, escribirlo en un formato claro, un formato lo más sencillo posible, que es actividades, ojalá divididas paso a paso, uno a uno, dejándole claridad qué va a entregar, las características de lo que va a entregar, y listo. A veces caemos en el error del formatitis. Entonces utilizamos unos formatos súper complejos, súper enredados, donde es más complejo entender el formato que la misma actividad. No, actividades, consignas claras, sencillas, escritos de manera directa, con formatos sencillos de entender. Aquí lo importante es que ellos lo comprendan. Ellos aquí, su institución educativa no es el salón de clases, es lo que usted pueda tener con ellos por medio de una plataforma, por medio de un documento que usted les entrega. Eso es fundamental. Estos son detalles que cuando el aprendizaje es presencial, eso se puede superar fácilmente con una aclaración del docente en el aula. Pero cuando esto se lleva al uno presencial, este tipo de detalles que antes no eran muy relevantes y no marcaban mayor problema, aquí se pueden volver un problema y muy grande. El principal problema que hemos notado en Eduteca a lo largo de la experiencia y los contactos que tenemos con todos los docentes de diferentes instituciones educativas y regiones del país es que la mayor dificultad en que los estudiantes entiendan lo que tienen que hacer es la consigna que envía el docente, que no es clara de entender, o que los recursos no están ahí, o que el docente asumió que usted ya sabía hacer tal cosa. Entonces, si usted pone una tarea, por ejemplo, en Scratch, si usted pone al estudiante a hacer un programa en Scratch donde tiene que hacer una simulación, un juego, usted tiene que saber la realización de ese juego, qué me va a implicar en cuanto a comandos, a procesos, y si el estudiante sí sabe manejarlos, o si eso lo alcanzó a ver previamente. Y si no lo ha visto y es supremamente necesario, entonces, ¿cómo le facilito recursos para que él sea capaz de entender eso y entregarme
entregarme a mí la actividad, el producto que estamos solicitando. Aquí hay que ser muy minucioso y aquí radica el éxito de la educación no presencial. Claridad en los entregables y eso va a dar claridad al momento de evaluar y ahorita vamos a ver por qué. Y el último punto es lo que les estaba diciendo, escriba el plan de trabajo de los estudiantes en forma de consigna paso a paso. Primero esto, segundo esto, de manera clara, concreta, en formatos sencillos, por favor. Y que cada actividad, si requiere una lectura o algo, eso tiene que ir asociado a un recurso y recursos que funcionen. Antes de usted mandar un recurso, métase a esa dirección de internet a ver si todavía funciona, si todavía abre. Si usted puede hacer un ejercicio que funciona mucho es comparta eso que usted escribió con otra persona, dígale que lo lea y a ver si es capaz de entenderlo sin que usted intervenga. Si esa persona al leerlo siente la necesidad de preguntarle algo a usted para aclarar la consigna, es porque algo falta ahí. Ese es un ejercicio que puede servir mucho para contrastar si nuestra consigna puede ser o no clara. Entonces, en ese diseño de actividades se le va a pedir algo al estudiante, es el entregable. Y cuando ya estamos hablando de la educación no presencial y antes de pensar en el entregable, tenemos que pensar en lo que habíamos dicho previamente sobre el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje ya me marca a mí algo a lo cual yo le deseo apuntar o lo debo apuntar. Si son actividades de análisis, si son actividades de argumentación, de comprensión, de categorización, de síntesis, y dependiendo a qué le quiero yo apuntar en ese objetivo, es ahí donde yo pienso en el entregable. Si yo estoy apuntándole a que el estudiante sea capaz de sintetizar algo, ahí yo ya puedo empezar a pensar en entregables del estudiante, por ejemplo, en un podcast es un audio, donde yo le puedo decir al estudiante que no más de 2 minutos me sintetice tal cosa. Eso también lo puedo hacer por medio de un video, que en un video de no más de 2 o 3 minutos el estudiante me argumente algo. ¿Sí ven? Ahora, si yo quiero es un trabajo donde el estudiante sea capaz de identificar y diferenciar conceptos, y eso ya lo tengo claro desde el objetivo de aprendizaje, entonces el entregable ya le apunta son a trabajos con gráficas, por ejemplo, los mapas conceptuales. Un mapa conceptual me ayuda a mí a que el estudiante haga una síntesis, extraiga de un documento los aspectos más importantes, los conceptos, y sea capaz de relacionarlos. Y el entregable es simplemente una gráfica. Es una gráfica, la mayoría de veces de una sola hoja. Pero para que el estudiante pueda llegar a un nivel de síntesis de un mapa conceptual, previo a eso hay un trabajo muy grande, porque no es fácil hacerlo así el entregable sea aparentemente solo una hoja. Entonces, cuando yo ya tengo claro en el objetivo a qué le estoy apuntando, si son tareas de análisis, de argumentación, de síntesis, de diferenciación, de relación de conceptos, de comprensión, ahí sí yo pienso entonces qué entregable se ajusta más a eso que yo quiero hacer. En la educación no presencial hay muchos tipos de entregables que nos pueden trabajar en eso y que se salen de los entregables tradicionales, que son simplemente los trabajos escritos o las exposiciones. Están los audios, que son los podcasts. Por medio de eso el estudiante puede hacer trabajo de síntesis, de explicación, de argumentación y los puede enviar. Están los blogs, que son los estudiantes pueden hacer trabajos, publicar información. Los blogs son llamativos porque además por ahí pueden interactuar con compañeros de trabajo, compartir ideas, retroalimentarse entre sí. Están los cómics permiten hacer narraciones y esto va más allá de la enseñanza del arte y del lenguaje. Por medio del cómics el estudiante puede narrar una historia. Usted puede estar trabajando en ciencias sociales, la revolución industrial, y por medio de un cómic el estudiante puede describir, consignar y demostrar lo que usted quiere que él aprenda o le demuestre que aprendió. Y además este tipo de actividades llaman mucho la atención a los estudiantes. Recuerden lo que veíamos ahora. Es lo importante de cómo lo que yo hago está relacionado al contexto de los estudiantes. Todos los estudiantes están relacionados con los audios, han manejado blogs, ven cómics. Entonces, cuando yo planteo actividades entregables
con este tipo de productos, el estudiante los va a identificar, va a ser más significativo para él y por ende va a tener mayor disposición. Y recuerden que en el aprendizaje es fundamental que haya disposición para la retención de conocimiento. Están los diagramas de flujo, está la misma fotografía. Por medio de una fotografía se puede hacer muchos trabajos, desde la misma matemáticas, con trabajos de fotografía, de proporciones, de ángulos. Yo puedo utilizar la fotografía para enseñar matemáticas sin ningún problema. Está el etiquetado social, cuando es análisis de información, de investigación, de consulta, están las mismas redes sociales. Entonces, cuando es no presencial, podemos acudir a este tipo de productos que para los estudiantes son significativos, que los conocen en su entorno real y natural, porque en esto es donde ellos se mueven, y así nosotros como docentes de pronto no estemos muy relacionados con este tipo de productos, debemos darnos la oportunidad, porque al fin y al cabo los que van a desarrollar las actividades son los chicos. Entonces, la invitación es a eso, a pensarnos productos más allá de los tradicionales, a abrir esa posibilidad. Aquí les estamos compartiendo al lado derecho, esa es una herramienta, es un subsite en Eduteca que se llama Herramientas, donde ustedes entran y van a tener todo un conjunto de ejemplos de entregables que pueden tener los estudiantes, y si usted desea, puede ingresar a cada uno de esas categorías que vemos ahí y van a encontrar ejemplos de uso en educación. Ahora bien, cuando usted, por ejemplo, definió que fuera un video, usted dijo, bueno, yo quiero que el estudiante me entregue un video, listo, ¿cómo le va a entregar ese video? ¿Cuánto debe durar máximo ese video? Mínimo y máximo, bueno, que el video debe ser entre 2 y 3 minutos. ¿Por dónde le va a entregar ese video? Lo va a descargar a su computador y se lo envía en un correo, lo va a subir a YouTube, y si lo sube a YouTube eso tiene unas implicaciones, entonces hay que explicarle que por favor no lo ponga como listado, porque para que otras personas no tengan acceso a esa información, porque ahí pueden haber problemas porque son menores de edad. Y si yo le estoy solicitando eso al estudiante, ¿qué me implica? Que en la actividad, cuando yo haga la descripción del entregable, también le deje por lo menos un tutorial que explique cómo publicar un video de manera no listada. Entonces miren cómo es simple, esos detalles, hasta esos detalles hay que tenerlos en cuenta a la hora de escribir una actividad y entregárselo a los alumnos. Ahora el formato, es muy importante el formato. Es un video, pero ¿en qué formato? ¿En qué formato? MP4, .avi, hay muchos formatos de video. O me lo va a entregar por medio de una URL. Todo ese tipo de detalles hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir un entregable. Pero recordemos, el entregable debe ir relacionado a lo que a mí me interesa, que el estudiante desarrolle, capacidad de análisis, síntesis, argumentación. Y eso viene desde el objetivo mismo. Y cuando yo tengo eso claro, ahí sí pienso qué producto puede utilizar. Y hay muchos productos digitales que ellos pueden elaborar y entregárselos a ustedes más allá de los tradicionales. Cuando ya tenemos esto definido, claro los objetivos, claras las actividades, el entregable con una descripción clara y específica, ahora sí podemos empezar a hablar de lo que es una evaluación auténtica. ¿Qué se conoce como evaluación auténtica? La evaluación auténtica es aquella que vincula todos los escenarios del mundo real del estudiante. Y esto es fundamental. Todo lo que nosotros le propongamos al estudiante tiene que estar relacionado a su mundo real. Aquí encontramos, esto es del Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey dice, mire, para que la evaluación sea auténtica, usted tiene que tener estos 7 elementos vinculados en un proceso educativo. Lo primero es que lo que usted le está proponiendo al estudiante tenga un sentido retador, que para él eso implique un reto. Hacer un video, hacer un cómic, hacer un podcast, hacer un programa de radio, hacer un blog, un diseño, una narración. Eso, si yo lo planteo de manera retadora, eso va a generar mayor interés en el estudiante. Que los resultados sean tangibles. Siempre debe haber algo que me permita evidenciar si el estudiante aprendió o no aprendió. Y para eso la mejor manera pues, es el entregable. Siempre hay que definir ese entregable. ¿Qué entregó el estudiante que me permita evidenciar que aprendió o no aprendió?
La transferencia de conocimientos a la práctica. Lo que él tiene que hacer, tiene que vincular lo que ha aprendido no solamente en su asignatura, sino en todas las asignaturas. Es por eso que ahorita se habla mucho en las instituciones educativas de la transversalidad. La transversalidad lo que busca es, a la hora de usted hacer un trabajo independiente de la asignatura que esté español, ciencias sociales, matemáticas, educación física, tecnología informática, donde esté, él va a tener que utilizar elementos o conocimientos de otras asignaturas. Y es ahí donde es importante que usted tenga claridad en otras asignaturas que están trabajando. Yo sé que ustedes trabajan con proyectos transversales, donde se ponen de acuerdo en un producto. Entonces, ese tipo de trabajos tienen que estar inmersos en lo que ellos van a realizar. Que existan procesos metacognitivos en esos procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo metacognitivo? Es automonitoreo y autoevaluación. Quiere decir que el estudiante en el proceso de esa actividad, en el desarrollo de la actividad, él pueda estarse autoevaluando, saber cómo va. Que en esos procesos también estén aspectos de carácter formativo continuo. Quiere decir que usted como docente se vuelve un guía que lo acompaña y de esa manera en el proceso lo va guiando, aclarando sus dudas, donde la falla y el error no se ve como un castigo ni algo malo, sino que hace parte del proceso de aprendizaje. Recuerden que cuando estamos hablando de actividades de aprendizaje de corte activo o constructivista, el error es importante y sirve. A veces el error en los estudiantes es visto como un castigo y que esto le puede afectar su nota. Pero cuando vemos que el error sirve para aprender algo y es parte de ese proceso, ellos van a sentir más tranquilos y además lo pueden aprovechar más, porque se aprende mucho cuando se falla. Cuando no se falla, pues no aprendemos cosas nuevas porque todo lo que sabemos funciona bien, entonces como para qué aprendo otras cosas nuevas. La retroalimentación sobre el desempeño. Retroalimentación no solo del docente al estudiante, sino el estudiante entre compañeros. Miren, la retroalimentación entre pares sirve mucho por dos cosas. La primera, porque me siento en mayor confianza con un par que me dé su retroalimentación, no es lo mismo que me lo dé el docente. Además, ese estudiante que me está dando retroalimentación está pasando por la misma experiencia de aprendizaje mía, entonces me va a entender en esos comentarios que me den. Y tiene otro aspecto muy importante y muy valioso, es que cuando una persona retroalimenta a otra, puede ver cosas e inspirarse en cosas que a él no se le habían ocurrido. Cuando yo retroalimento, me inspiro también en lo que veo en otras personas y eso me sirve a mí. Entonces la retroalimentación, mire cómo la retroalimentación, que es una de las categorías que veamos ahora que hace parte de la evaluación, la retroalimentación también hace parte de la evaluación y no necesariamente tiene que llevar una nota, porque ese es otro error grande que caemos. Pensar que toda evaluación tiene que ir acompañada de una valoración. La evaluación no siempre tiene que ir acompañada de un número o una nota. La evaluación formativa, por ejemplo, no acompaña eso. Simplemente es aprender en el proceso y no por eso voy a asignar una nota. La coevaluación, la autoevaluación menos. Y por supuesto el valor de la colaboración, lo que les acaba de decir, la colaboración entre los estudiantes es importantísima, genera mejor ambiente de trabajo, el aprendizaje colaborativo cada vez es más utilizado y es fundamental. Entonces, cuando reunimos estos 7 aspectos en un proceso, ahí podemos estar hablando que estamos llegando a una evaluación auténtica. ¿Y por qué auténtica? Porque estoy reuniendo toda una serie de factores que me permiten ver en conjunto ese proceso y me permiten dar un juicio de valor mucho más acertado. Ahora, ¿qué técnicas didácticas se pueden presentar para este tipo de actividades? Están, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, donde el estudiante se le plantea una situación problemática y ese problema, por supuesto, tiene que estar orientado a una situación que él se pueda encontrar en su mundo. Entonces, el aprendizaje basado en problemas es retadora porque el estudiante tiene que resolver un problema. Están los estudios de casos, plantear situaciones que ya existen o situaciones hipotéticas para que él las resuelva. Está el aprendizaje orientado a proyectos, que yo sé que ustedes lo están trabajando cada vez más. Y el aprendizaje basado en proyectos es como yo desde el principio tengo pensado un producto final donde el estudiante va a estar haciendo algo y en ese haciendo algo va a aprender y cómo eso tiene unas fases, en la fase 1 qué van a hacer, en la fase 2, fase 3 y cuando él pase por todas y cada una de esas fases al final va a tener ese producto final, pero aprendió haciendo y mientras se hacía algo, aprendió algo.
Está el aprendizaje basado en investigación, es donde se profundiza en disciplinas, ¿no es cierto? Aquí ya se ve el método científico, esto ya es un poco más avanzado, y está el aprendizaje en servicio, de servicio. Quiere decir que aquí vinculan lo que ellos están aprendiendo en el aula con las necesidades comunitarias de ambientes reales. Estas son algunas estrategias o técnicas didácticas que me permiten vincular más fácilmente los aspectos que veíamos anteriormente para tener una evaluación auténtica. Y hay instrumentos de evaluación, entendamos instrumentos como todo aquello que me permite a mí recoger la información necesaria para saber cómo está siendo el desempeño y el aprendizaje de los estudiantes. Todo aquello que me permita a mí recoger esa información me permite a mí dar un juicio de valor. Y por supuesto, entre más información recoja en el proceso, pues la valoración al final va a ser mucho más justa. Si nos quedamos solamente con una evaluación al final y solamente recogemos la información para la valoración basados en un examen, por ejemplo, eso, además de que es injusto, no me da una radiografía real del aprendizaje. ¿Por qué? Puede ser que en ese examen precisamente el estudiante se bloqueó, no se sentía bien, se confundió o no es bueno para trabajos de memoria porque tenemos habilidades diferentes y le fue mal y resulta que usted lo calificó mal y resulta que él tiene otras habilidades. Si yo baso la valoración solamente en un momento al final de un proceso, eso no me da realmente certeza de que esto sea real y justo. Entonces vienen instrumentos, por ejemplo, como los organizadores gráficos. En un proceso, los organizadores gráficos me permiten bien ver cómo es esa manera de pensamiento, organizar ideas de los estudiantes, ensayos, la escritura, el ensayo también me permite recoger información de ese rendimiento, las bitácoras de observaciones, cómo él puede ir marcando día a día, clase a clase, si es un proyecto, cómo están siendo esos informes de avance. Están los reportes de investigación, que también son una especie de bitácoras, pero son reportes ya, documentos más formales que se presentan cuando la investigación termina. Y está uno que es de los más recomendados y son los portafolios. Los portafolios es la recopilación de esas pruebas y evidencias que van desarrollando los estudiantes en el proceso a medida que realizan actividades de aprendizaje. Los portafolios no se utilizan solamente al final. A veces los portafolios los utilizan es cuando al final ya el estudiante aprendió algo, entonces recojo los productos de los estudiantes, los meto en una carpeta y ya ahí tengo mi portafolio. No, eso sí es un portafolio, pero está incompleto. Un portafolio es cómo fue la primera entrega, cómo fueron los avances, cómo iban avanzando, y cada estudiante lo ideal es que ellos tengan su propio portafolio, porque eso le va a permitir al estudiante el mismo valorar su desempeño y su proceso. Al final el docente obviamente junta todo esto, lo une, genera un propio portafolio. Puede ser un portafolio de ejemplo, no es necesario que reúnan el 100%. Si yo tengo 500 estudiantes, pues no es necesario que yo reúna un portafolio con 500 pruebas de 500 estudiantes, no es necesario. Yo puedo recoger lo más significativo, y lo más significativo no es solamente las cosas más chéveres, bonitas, lo que funcionó bien, sino, por ejemplo, donde hubo dificultades, donde tuvieron problemas, donde tuvieron fallas y cómo salieron adelante. Y yo puedo recoger muestras de cada grado, muestras significativas de ejemplo para ver cómo fue ese desarrollo. Los portafolios son muy utilizados y ahorita en la educación no presencial se pueden utilizar de manera muy fácil. Está, por ejemplo, Google Drive. Es una herramienta que donde puede crear carpetas, usted puede ahí montar los productos de los estudiantes. Y cuando digo productos, quiere decir que si usted le pidió al estudiante, por ejemplo, que hiciera una maqueta, era un proyecto de una maqueta, pues él le puede tomar una fotografía, grabar un video, y usted puede almacenar ya esa foto, ese video en un portafolio. Entonces, cuando yo reúno toda esta información en el proceso, el antes, durante y después, y yo tengo la mirada amplia de un estudiante, cómo ha sido todo su proceso, al final esa evaluación va a ser más justa porque me permite dar una valoración mucho más amplia e integral. Y es aquí donde llegamos a la evaluación integral. La evaluación integral busca es que usted recoja la información que más pueda en diferentes momentos. Lo que usted observa en el estudiante, los proyectos que él está realizando con sus correspondientes fases, qué experimentos, qué demostraciones que él entregó, esos productos escritos que puede haber elaborado en el proceso, si fueron investigaciones, qué investigaciones,
los debates, las discusiones que pronto tuvieron con ellos o entre mismos estudiantes, la revisión y discusión de documentos y, por supuesto, reunir el portafolio. Estos son solamente ejemplos, no quiere decir que son solamente las fuentes de información para una valoración integral, son solamente ejemplos. Y los instrumentos, quiere decir, ¿yo qué utilizo para recoger esa información? Pues está la valoración del desempeño que ustedes manejan, está la autovaloración o la autoevaluación que ellos pueden hacer y compartirla con ustedes. Una matriz, y ahorita vamos a hablar de matrices. La matriz es uno de los elementos más utilizados porque permite de manera muy clara desde el inicio saber qué voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar. Está la misma evaluación tradicional, que es la heteroevaluación. Esa evaluación que usted hace normalmente al estudiante de su mirada de experto, aquí también puede seguir tomada en cuenta. Están los exámenes orales, que en este caso serían, por ejemplo, por un podcast, por un video, por un audio. Eso se puede considerar un examen oral. Y está, por supuesto, la valoración de los portafolios. Entonces, miren cómo la valoración integral lo que busca es utilizar diferentes estrategias para recoger información de los estudiantes en su proceso, utilizando diferentes instrumentos, y eso me permite tener una mirada mucho más amplia de cómo es el desempeño de los alumnos. Entonces, ya hablando de las matrices de valoración, las matrices, yo sé que ustedes las utilizan, yo sé que ustedes las conocen, pero las matrices, no existe solamente un tipo de matriz, vamos a ver varias matrices, las cuales uno selecciona dependiendo tanto el momento de una actividad como sus necesidades. Toda matriz tiene unos aspectos a evaluar, o sea, ¿qué voy a evaluar? Esos son los aspectos que voy a evaluar. Estos aspectos que voy a evaluar tienen que estar alineados con el entregable y también tienen que ser coherentes con el objetivo. Si su objetivo de aprendizaje, usted hablaba de análisis, pues usted tiene que tener aspectos a evaluar relacionados al análisis. Si usted habló de argumentación, pues tienen que haber aspectos relacionados a la argumentación. Los criterios es cada aspecto de evaluar, qué le voy a mirar a cada aspecto, qué voy a tener en cuenta. Tienen niveles de desempeño, eso es en el caso que usted necesite diferenciar cuándo es básico, cuándo es sobresaliente, cuándo es alto, es diferenciar cada aspecto por cada nivel de desempeño. Estas son las matrices y, por supuesto, un título. ¿Por qué es bueno utilizar las rúbricas? Mejora la enseñanza porque hace que usted como docente también desde un principio tenga claro esos aspectos que va a evaluar y eso le ayuda también a enfocarse mejor con los alumnos. Mejora el desempeño de los alumnos porque cuando los alumnos conocen desde el principio, que esa es una recomendación, desde el principio hay que compartirles esa matriz, ellos saben qué le van a evaluar, cómo lo van a evaluar y ellos pueden autoevaluarse. Yo no le puedo pedir a un estudiante que se autoevalúe si él no sabe qué le van a estar mirando. Entonces la matriz de evaluación permite eso, permite hacer un feedback o una retroalimentación entre pares. Si yo voy a retroalimentar a mi compañero, la matriz a mí me da una guía de qué voy a mirar en lo que hace ese compañero y de esa manera yo tengo claridad y podemos hacer un trabajo en conjunto donde todos van a estar enfocados en lo mismo. Entonces, las rúbricas me dan claridad, efectividad, permiten disminuir bastante la ambigüedad. Profe, ¿por qué no saqué superior? ¿Por qué alto? ¿Qué pasó? La matriz desde un principio ya deja aspectos claros de cuándo es superior, cuándo es alto, y eso disminuye también muchas esas tensiones y dudas sobre la evaluación. Entonces, hay diferentes tipos de rúbricas. Está la rúbrica analítica, esa rúbrica la que normalmente más conocemos, que hay unos diferentes aspectos, y cada aspecto yo dejo claro cuándo es superior, cuándo es alto, cuándo es básico, cuándo es bajo. Esto es una rúbrica real. Esto es de una institución educativa de un docente que se creó para elaborar un periódico escolar. Entonces él dijo, yo voy a evaluar en esa actividad los titulares y leyendas, el formato, las gráficas y cómo hacen el trabajo por columnas. Ah, bueno, en titulares y leyendas, él es superior cuando todos los artículos que tienen los titulares captan la atención, etc. Y también deja claro cuando es bajo. Quiere decir cuando los artículos no llevan el nombre del autor, en fin. Un truco, porque las rúbricas analíticas a veces son muy desgastantes de hacer, un truco para poder hacer la diferenciación entre esos niveles de desempeño es llene primero los extremos. ¿Cuándo es superior? Porque eso es más fácil de empezar a describir. Es superior cuando cumple todo lo que tiene que hacer y es bajo, pues cuando tiene las mayores dificultades.
Ya después internamente en los niveles intermedios ya es más fácil buscar cómo se diferencia el uno del otro. Pero esa no es la única matriz, están las holísticas. La holística también tiene unos aspectos a evaluar claros, tiene unos criterios de evaluación, pero los criterios son los que uno esperaría que él al final alcance, quiere decir, el criterio más alto que yo espero que él alcance. Y se diferencia la analítica, es que aquí yo dejo un espacio para que yo haga comentarios a la hora de revisar el trabajo a cada estudiante. La holística es muy utilizada porque es mucho más personalizada que la analítica, porque cuando yo reviso el trabajo de un estudiante y le miro un aspecto, los comentarios de retroalimentación que le di a él de pronto no son los mismos que le tenga que dar a otro estudiante. Entonces la holística es mucho más personalizada, se diferencia en la analítica en que su construcción es mucho más rápida. Diseñar una rúbrica holística es mucho más rápido porque yo digo, ¿qué voy a evaluar y qué voy a tener en cuenta? La analítica, tengo que empezar a hacer toda esta degradación una por una. Sin embargo, al momento de evaluar, ya cuando yo tengo un trabajo y lo estoy evaluando, la analítica es mucho más rápida porque yo simplemente miro cada aspecto, lo que estoy revisando, en qué nivel se ajusta y ahí lo marco. En cambio, en la holística tengo que empezar a hacer comentarios uno por uno. En lo particular, a mí me gustan más las holísticas porque la retroalimentación es casi que personalizada y a la larga es mejor porque todos los estudiantes son diferentes. Aquí vemos una diferencia entre la analítica y la holística. Por ejemplo, estas dos matrices están evaluando lo mismo. En la primera, la voz consistencia, y miren que el aspecto en la holística, que es la parte de abajo, está mirando el mismo aspecto. Aquí, por nivel de desempeño, estoy marcando unos criterios, y aquí simplemente en la holística yo digo qué es lo que el mayor rendimiento que se espera del alumno, y al final yo hago un comentario y puedo fijar unos puntos. Entonces miren, independiente de la actividad, yo puedo decidirme por la analítica o puedo irme por la holística. Pero hay otros tipos de matrices, están las famosas listas de verificación. La lista de verificación es una lista donde yo tengo claro unos aspectos a evaluar y en los criterios tengo una serie de actividades o situaciones que yo voy a tener en cuenta si el estudiante hace o no hace. Estas, por ejemplo, juegan muy bien cuando son trabajos prácticos tipo laboratorio, por ejemplo, o una actividad donde el estudiante tiene que pasar por un protocolo, por unos pasos, una secuencia. Esto se ajusta mucho. Entonces, en cada aspecto yo lo puedo ir mirando qué cumplió y qué no cumplió el estudiante, y eso me permite mirar en proporción cómo le fue en cada aspecto y de esa manera asignar una nota de manera más fácil. Y también a la hora de retroalimentación le sirve mucho al estudiante porque permite que sepa qué le faltó, cómo le fue, qué tuvo en cuenta el docente, qué vio y qué no vio. O si tiene la matriz desde el principio de la actividad, que es lo que se debe hacer, él ya sabe en cada aspecto en qué debe enfocarse, qué es lo mínimo que debe tener en cuenta, y eso le permite ir alineado a las actividades que se le han planteado. Está la escala de valoración, es donde yo tengo unos niveles de desempeño, tengo una descripción de situaciones que yo deseo que el estudiante logre o alcance, y en cada uno de esos criterios descritos, yo como docente, yo digo en cómo le fue en cada uno de ellos dependiendo del nivel. Este es otro tipo de rúbrica, esta es una mezcla como entre la lista de verificación y la analítica, pero esta es mucho más ágil de diligenciar también y rápida. Está esta que es muy interesante, se llama la rúbrica de punto único. La rúbrica de punto único normalmente no está relacionada a una valoración, a un número. Es muy utilizado para utilizarla en evaluaciones formativas, donde en cada momento yo le puedo ir diciendo al estudiante cómo va. Entonces, por ejemplo, en un aspecto de evaluar que es la tesis, por ejemplo, el enunciado de la tesis es claro, yo le puedo decir en este aspecto qué desempeños tuvo muy buenos, pero también qué aspectos tiene por mejorar. Cuando yo diligencio esta matriz y se la entrego al estudiante, él va a tener muy claro dónde debe mejorar, esforzarse y en qué le fue muy bien, y también puede potencializar más.
Esta rúbrica funciona mucho en la retroalimentación, en los procesos de retroalimentación, en la evaluación formativa, y le da luces claras al estudiante cómo va en ese proceso. Aquí les recomiendo una herramienta, Rubistar, de pronto algunos ya la conocen. Esta es una herramienta gratuita de internet. Es una herramienta donde usted ingresa, si usted desea se puede inscribir, si quiere no lo tiene que hacer. Y en esta herramienta usted va a encontrar una categorización de posibles matrices que va a encontrar. Rubistar se limita en que todas sus rúbricas que maneja son de tipo analítico, pero igual, la analítica me sirve a mí, si yo quiero utilizar otra rúbrica, me sirve para yo tener claro qué aspectos voy a empezar a utilizar. Lo bueno de esta herramienta es que usted al ingresar, usted por ejemplo puede decir, voy a hacer trabajos de matemáticas, de multimedia, de arte, de lectura, de proyectos, de ciencias. Él tiene muchas más categorías y por ejemplo si usted ingresa a lectura, y él le genera otro tipo de subcategorías y al final él le recomienda aspectos a evaluar. Él le dice, mire, si usted va a hacer un trabajo de lectura, tenga en cuenta estos aspectos, de los cuales usted escoge los que más le sirvan. Si usted quiere puede modificarlos y al final usted la puede guardar. Esta herramienta es muy buena porque tiene una base de datos enorme, tiene muchísimas rúbricas en su base de datos y les puede dar una guía y le facilita la creación de rúbricas, que yo entiendo que es un poco pesado a veces hacerlas, pero ese tiempo que empleamos en el diseño de las rúbricas al final se ve muy bien recompensado en la claridad de la evaluación, en la velocidad que voy a ganar a la hora de evaluar y poderle entregar a sus estudiantes. Por último, unas recomendaciones finales antes de pasar a las preguntas es, en esa retroalimentación y evaluación, primero, dé a conocer desde el principio esas matrices que va a utilizar en la evaluación para que los estudiantes sepan cómo lo van a evaluar. Sea claro en esas consignas. Utilice formatos simples y sencillos. En cada cosa que usted describa, no asuma que el estudiante ya lo sabe hacer. Relacione productos. Puede ser que no todos lo necesiten, pero uno diseña y planea, es en el peor de los casos, o sea, en el caso que el estudiante tenga mayores dificultades. Conozca el contexto de los estudiantes y sea específico en los entregables. Un solo entregable que pidamos en un trabajo no presencial puede demandar mucho trabajo cuando es solo en modalidad no presencial. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando retroalimente, por favor, contraste lo que usted está evaluando con la rúbrica, porque puede pasar que usted de pronto se le fue algún aspecto que no tuvo en cuenta y al final lo toma en cuenta su valoración y el estudiante le puede decir, profe, usted eso no dijo que lo iba a evaluar. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y en la retroalimentación, una recomendación muy importante es que la videoconferencia es un mecanismo que debe utilizarse en momentos de retroalimentación específicos y es de retroalimentación para aclarar dudas, no es para dar clases, no se recomienda para dar clases. Uno escucha de casos tan extremos como que hay docentes que le piden a sus estudiantes que se pongan el uniforme para dar la retroalimentación por cámara. Yo creo que ahí hay que también ser conscientes del contexto. Si él está en su casa, si él está en un ambiente, el uniforme realmente me aporta para eso, a menos que el uniforme sea realmente necesario. Por ejemplo, si es una actividad física, entonces ahí sí tiene una justificación porque necesita ropa cómoda, que le dé seguridad, que tenga mayor comodidad, es diferente. Entonces hay que mirar todo ese tipo de aspectos, pero la retroalimentación por cámara es una retroalimentación que debe ser específica en momentos específicos y no es para dar una clase virtual. Entonces, no sé, Juan Carlos, hasta ahí si hay alguna pregunta, ¿qué dudas de pronto has podido recoger en el proceso? Hola, Carlos Andrés y asistentes. Sí, hay muchas preguntas y muy interesantes. Podemos empezar con una que nos hace Claudia, que habla acerca de los procesos de valoración, evaluación y de calificación que requieren de un proceso de observación permanente del educando, porque no solo se valoran los conocimientos, sino también su ser, su saber y su saber convivir, sus actitudes, sus comportamientos, sus sentires, pero a través de la plataforma este proceso es limitado y en muchos casos nulo
nulos porque no puedo verlos en su totalidad. Entonces ella, a partir de este contexto, pregunta, ¿cómo saber si realmente estoy siendo objetiva en mis apreciaciones virtuales sobre ese niño? ¿Y cómo validar si realmente ha aprendido, si los padres son los que le dicen en casa lo que deben responder? Muy bien, gracias. Bueno, la pregunta de Claudia es una pregunta que se da mucho en este caso y habla de los saberes. Recordemos que en educación, en todos los procesos manejamos tres tipos de saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser. Entonces, ¿qué debe conocer el estudiante en ese proceso de aprendizaje? Qué debe saber hacer? ¿Qué capacidades de hacer debe tener? Y el saber ser. Ese saber ser, eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque en los procesos de educación el saber ser toma mucho tiempo, entonces a veces se le apunta que ser reflexivo, ser analítico, en fin. Normalmente se recomienda que en el saber ser sean muy pocos, porque desarrollar un simple saber ser de por sí ya es muy complejo. El hecho de pensar que una persona sea reflexiva, eso ya me demanda a mí muchísimo tiempo, entonces pretender que una actividad me relacione mucho saber ser, eso de pronto es muy difícil de cumplir. Ahora, en cuanto a la seguridad que lo está haciendo y que está siendo objetiva, es ahí entonces viene ese cruce entre qué saberes he planeado para mi actividad y qué entregables me pueden dar luz de eso. Por ejemplo, si debes saber conocer la diferencia entre tales sentidos y tales aspectos, en ese sentido yo puedo pensar, bueno, ¿qué herramientas, qué productos están relacionados al conocimiento? Entonces ahí vienen los mapas conceptuales, vienen las infografías, vienen los síntesis, vienen los ensayos, en fin. Al saber hacer, entonces, ¿qué lo pongo a hacer? ¿Qué entregable puede entregar ese estudiante, ese producto? Que él tenga que hacer algo con eso que él aprendió, porque es que van ligados. Si acá estamos trabajando en el conocer de unos conceptos, listo, ¿qué lo pongo a hacer con esos conceptos? No es que yo lo pongo a aprender unos conceptos y lo pongo a hacer cosas que no tienen nada que ver con esa actividad porque hay una desarticulación. Ah, bueno, entonces, ¿qué lo pongo a hacer? Una maqueta, una gráfica, un cómic, un audio, una composición. Y en cuanto a la pregunta de cómo saber si él lo hace, entonces ahí podemos recurrir a tipos de herramientas. Si yo lo pongo, por ejemplo, que me diga, que me argumente en un podcast, que es el ejemplo que daba anteriormente, pues ahí vamos a escuchar al estudiante. Si usted lo quiere ver, entonces pues un video. Entonces usted lo pone en un video y usted puede ver que es el estudiante que le está hablando y le está argumentando. Y fácilmente en una argumentación uno puede saber si él está escribiendo y si sabe o no sabe. Si nos quedamos con los entregables tradicionales, que es basado solamente en trabajos escritos, fácilmente eso lo puede hacer otra persona. Otra cosa que funciona muy bien es manejar entregables por semana. Cuando yo planteo un entregable por semana y yo le planteo actividades que él va a tener que estar desarrollando lunes, martes, de ahí hasta la próxima clase, actividades realizables, por supuesto, en una semana, ya eso disminuye mucho la posibilidad de que otra persona lo vaya a hacer, porque es una persona más propensa a que le ayuden cuando el entregable se puede hacer en un solo instante y es, por ejemplo, un trabajo escrito. Pero cuando eso tiene una elaboración mucho más amplia, con unas etapas y unos procesos, ya es más difícil que alguien esté vinculado en todo ese proceso ayudándole a ser estudiante. Ahora, para saber si está siendo realmente justa, a pesar de que no los está viendo, ahí es donde ya viene esa valoración integral que veníamos ahora, donde yo tengo que recoger todo lo que pueda tener. Tengo que recoger, por ejemplo, cómo fue las actividades que él hizo en el conocer, cómo fue esa retroalimentación en línea que pudo, cómo fue esa argumentación de ese otro entregable que él me compartió, cómo fue ese video donde lo pude ver hablando. Yo puedo hacer trabajos de reflexión, yo puedo pedirle al estudiante que me haga un trabajo de análisis y reflexión, donde yo puedo decirle fácilmente, mira, este trabajo no está vinculado a una nota, es un trabajo formativo donde me va a permitir conocer cómo son tus avances, porque es que también es fácil cuando todas las evaluaciones, todo lo que nosotros hacemos, lo ligamos obligatoriamente a una nota. Entonces, como ellos saben que es una nota, ellos van a pensar que lo importante es la nota y si tienen que buscar ayuda que otra persona se los haga, pues fácilmente se va a dar eso. Pero si son trabajos de coevaluación, retroalimentación, donde son actividades
y yo voy recogiendo eso como en un portafolio. Eso me permite tener mucha más evidencia de cómo ha sido el proceso y poder tener una idea más cercana. Yo sé que eso es una preocupación en la educación no presencial, pero ¿acaso es que en lo virtual ese tipo de cosas no se ven? ¿Acaso en lo presencial será que los estudiantes por fuera también otra persona no les hace los trabajos? ¿O no están propensos a que otra persona les haga los trabajos? Esos son riesgos que se toman en lo presencial y no lo presencial. Pero para evitar eso es importante esas evidencias bien pensadas, significativas, que estén relacionadas al entorno real de los estudiantes, y eso minimiza mucho el riesgo. Eso es un riesgo que siempre vamos a tener, y no es que en la modalidad no presencial esto no se ve, está y ha estado en lo presencial también. Pero entonces aquí es importante los portafolios, los proyectos, ir recogiendo, ir dando retroalimentación en el camino, recoger la mayor información posible de los estudiantes en ese camino, y al final, de esa manera integral, podemos ser más justos y saber cómo ha sido ese desarrollo con los estudiantes. Bueno, hay otra, más que una pregunta, una reflexión, pero que amerita también una respuesta que nos hace Natalia. Dice, sí, es muy importante tener en cuenta también las situaciones particulares del estudiante. Por ejemplo, si el trabajo se debe hacer en algún programa o aplicación específica, hay que dar alternativas para que los estudiantes que no cuenten con computadores o que los tienen, pero no poseen las características necesarias para instalar el programa, les debemos dar indicaciones de páginas web donde se puedan descargar el programa que se necesita usar para el desarrollo de la tarea. Y ahí yo creo que es más en la línea de gratuitas, en línea e instalables. ¿Qué dices tú, Carlos Andrés? Muy buena pregunta y además muy pertinente. Miren, pero primero, el Internet tiene una cantidad de recursos impresionantes gratuitos, donde llegar al punto de tener que comprar una herramienta sería un punto extremo y bajo condiciones muy específicas. Entonces la invitación es primero evitar eso, o sea, en Internet tenemos los suficientes materiales gratuitos para hacerlo. Lo que menciona sobre dar alternativas es importante, porque como yo estoy buscando son aprendizajes y no me voy a fijar solamente en el entregable, yo debo es preocuparme más por lo que logró. Les voy a dar un ejemplo real. En algún momento una docente estaba haciendo un trabajo con infografías y ella compartió la actividad, compartió la herramienta, la iban a hacer por una herramienta que se llama Canva, que es para infografías, pero había unos estudiantes que tenían dificultades porque no tenían acceso a internet todo el tiempo, porque en la casa tenían que dividirse el único computador que había con el papá y la mamá que estaban en teletrabajo, y a eso súmele otra hermanita que también estaba en clases. Entonces la alternativa que le dio la profesora es haga la infografía manual. La infografía, a la final, ¿qué busca? Es la capacidad suya de organizar ideas y relacionarlas y representarlas de manera lógica, y que el mensaje sea claro. Ah, claro, lo tecnológico ayuda, pero hay una alternativa de si tienes problemas tecnológicos, hazlo a mano. Y evidentemente, y es más, la sorpresa es que los entregables que fueron hechos a mano, con colores, a lápiz, fueron mucho más interesantes, y yo puedo decir que hasta más bonitos y más elaborados que los mismos de las herramientas. Entonces, cuando tengo claro es qué busco yo, cuál es mi intención, si es capacidad de análisis, argumentación, relación, si tengo claro esos objetivos, la herramienta es una ayuda, pero no quiere decir que se limita a la herramienta, y hay que dar alternativas. Ahora, muchas veces los estudiantes dicen, profe, eso yo lo puedo hacer en otra herramienta que yo conozco. Hay que dar esa apertura. Mira, si lo quieres hacer en otra herramienta y esa herramienta te permite hacer todo lo que aquí pedimos, hay que dejarlos, hay que hacerlos, claro que sí. Entonces la invitación es, hay muchos materiales, demos aperturas, seamos creativos, porque las condiciones de los estudiantes es compleja, igual cuando hay muchas personas que están en cuarentena. Bueno. Vale, listo. Nos pregunta alguien que nos identifica, dice, al parecer el tipo y el porcentaje de actividades, el nivel de autonomía del Estado. Al ser la autonomía una construcción a lo largo de la vida, es posible que con el tipo de actividades virtuales se desarrolle simultáneamente la autonomía y el aprendizaje, y o
¿A qué edades se recomienda iniciar con los componentes virtuales? Bueno, los primeros 10 segundos de la pregunta se cortó un poco la comunicación, pero te entiendo que está orientado hacia la autonomía, cómo la autonomía se privilegia o no en lo no presencial y desde qué edad se recomienda las actividades para la autonomía en lo no presencial. Exactamente, sí, autonomía y aprendizaje, y desde qué edad se recomienda iniciar con estos componentes virtuales. Vale, dentro de las diferencias de lo no presencial, definitivamente lo no presencial potencializa la autonomía y muchísimo, porque a veces en el aula la autonomía se pierde un poco porque el docente está ahí solucionando todo el tiempo esos problemas. Y es entendible porque hay unas cuestiones de tiempo, hay unas cuestiones de cronograma, de actividades que hacen que el docente sea mucho más activo apoyando a los estudiantes por otras variables que se presentan. Pero en lo virtual, el estudiante está casi que obligado a, primero, tener que responsabilizarse de lo que tiene que hacer, de estar pendiente de sus tareas, de cuándo las entregas, de leer las consignas, de que si no entiende algo, buscar al docente. Lo está llevando a un trabajo autónomo real. Por eso, una discusión muy interesante que se da es sobre que realmente el aprendizaje no presencial o virtual realmente sí genera un aprendizaje activo. Y es verdad. Si en algún momento se puede ver el aprendizaje activo, es no presencial, porque ahí los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, que es una característica del aprendizaje activo, se centran en ellos y tienen que ser autónomos y van a aprender a base del error y el esfuerzo. Entonces, definitivamente sí lo hace, sí lo genera y sí se nota hasta en la capacidad de lectura, de autonomía. Al principio genera muchas dificultades. Ahora, ¿desde qué edad? Es otra muy buena pregunta porque los chicos realmente hasta los 8 o 10 años es muy difícil en esas edades. Ellos deben estar muy acompañados de sus padres de familia, ayudándoles a comprender la tarea, la lectura, los materiales, ser ese interlocutor, ese intermediario entre las posibles confusiones que puedan tener y el docente o la institución educativa. Entonces, a medida, yo creo que de los 8 o 10 años en adelante, que los chicos empiezan a tener más autonomía en su vida natural y cotidiana, eso también se va viendo reflejado en la educación. Pero es aquí, y pensando en esa autonomía y en esa facilidad que le debemos dar a los estudiantes, vuelvo a insistir, la consigna, la claridad de la escritura, formatos sencillos, cosas puntuales, específicas, muchas veces menos es más. Cantidad no necesariamente es calidad, es mejor calidad de tareas que cantidad de tareas, Juan Carlos. Vale. Hay otra pregunta, Anónimo, dice: felicitaciones por la claridad en la explicación. Mi pregunta está relacionada. Si se lograra cumplir al 100% los objetivos de aprendizaje, ¿sí se logrará cumplir al 100% los objetivos de aprendizaje con esta metodología de llevar educación a casa? Esa misma pregunta se puede hacer en si se cumplen 100% los objetivos de aprendizaje en la metodología tradicional. Esa es una pregunta que aplica no solamente para lo no presencial, sino para lo presencial. Y eso depende mucho es de ese acompañamiento, y lo que más ayuda en cumplir esos objetivos es la evaluación formativa, la retroalimentación y la coevaluación. Porque la evaluación formativa me permite que en ese proceso constante que tiene el estudiante yo lo pueda ir guiando y retroalimentando, genera unos aprendizajes mucho más potentes en el proceso. La coevaluación me permite además que él se apoye, alimente y se retroalimente de otro compañero, lo que sería otra herramienta más de aprendizaje, y la autoevaluación permite que él esté reflexionando todo el tiempo sobre lo que él hace. Si a la evaluación sumativa, la sumativa es todo lo que él hizo en el proceso, al final yo lo cojo y saco una valoración final, si a esa sumativa y a la heteroevaluación, quiere decir a esa evaluación tradicional, que ustedes normalmente, yo y todos los docentes hacemos de manera tradicional, si a esas dos metodologías le incorporamos en el proceso, ojo, en el proceso, la evaluación formativa, la retroalimentación entre pares y con el docente mismo y la coevaluación, podemos acercarnos mucho más al alcance de esos objetivos y tener un porcentaje de éxito mucho mayor. Y esto es importante porque es que esto no aplica solo a lo no presencial.
Por eso digo, esa pregunta también tenemos que hacerlo para lo presencial. ¿Será que en lo presencial yo estoy incorporando todas estas estrategias de evaluación para ayudar en los aprendizajes, o me estoy quedando con la evaluación tradicional donde al final yo evalúo lo que hizo en el producto final? Y además eso es de un riesgo enorme, porque si solamente yo al final, en una evaluación final o en un trabajo que solo reviso al final de un proceso, es solamente en ese momento que me doy cuenta que el estudiante tenía unas dificultades, pues ya es muy tarde, porque ya pasó el tiempo, ya finalizó el periodo, ya estamos en otro tema, en fin. En cambio, cuando yo estoy recogiendo evidencias en el camino, y son evidencias no para calificar, porque eso se va a volver una carga para el docente, sino para yo observar, para estar haciendo un seguimiento de cómo vamos, que inmediatamente se empiezan a ver las dificultades, se puede actuar. Y en ese actuar evitamos que el estudiante se quede atrasado o se desvíe. Por eso cuando incorporamos todo este tipo de estrategias de evaluación, los niveles de éxito y porcentaje en alcanzar esos objetivos aumentan significativamente. Listo. Hay otra que dice así. ¿Se podría dar un ejemplo de procesos metacognitivos? Desconozco cómo plantearlo. Sí, sí. Los procesos metacognitivos están muy orientados hacia el análisis, la autoobservación y la reflexión. Un proceso metacognitivo puede ser que cuando el estudiante, por ejemplo, hace un trabajo, una elaboración que ustedes han venido desarrollando, al final yo le puedo poner un trabajo de análisis y reflexión. Y ese análisis y reflexión, yo como docente puedo dar unas preguntas orientadoras. Por ejemplo, basado en las siguientes preguntas orientadoras, haz la reflexión. Entonces, primero, de acuerdo a tal cosa que observaste, que notaste, qué pasó, qué puedes tú hacer para mejorar, le doy unas preguntas guías para que él haga un análisis y una observación. Cuando yo lo pongo a hacer ese tipo de trabajos analíticos, donde él se piense algo que él hizo, cómo fue su rendimiento, haga un balance, ahí, y le doy unas preguntas orientadoras, ahí ya hay un proceso reflexivo. Y si al final yo le digo, bueno, con base en ese proceso reflexivo y análisis que hiciste, entonces, ¿cómo mejorarías, corregirías o potencializarías lo que venimos haciendo y hazlo efectivo? Ahí ya hay un proceso metacognitivo, porque estoy llevando al estudiante primero a que piense qué pasó después de que terminó ese producto, cosa que a veces no hacemos mucho. A veces los estudiantes entregan un trabajo, lo entregó, recibió la valoración y hasta ahí llegó ese proceso y continuamos con otro tema. Pero cuando yo lo pongo a él a pensar sobre lo que hizo y con base en lo que él responde, porque es una reflexión y uno no puede calificar una reflexión que es buena o mala, porque es reflexión y es personal, pero yo sí le puedo decir, es bajo esa reflexión, con las preguntas que yo te di de orientación, ¿cómo podrías entonces ajustar o hacer tales cosas? Ahí ya lo estoy llevando a que lo que él está pensando sobre él mismo y analizando lo vuelva una acción. Y al volverlo una acción, ya hay una capacidad de mejora que está saliendo del estudiante bajo lo que él mismo pensó y notó. Entonces, los trabajos de reflexión aquí se vuelven muy potentes y de análisis, y aquí las matrices juegan un papel fundamental, porque si además de esa reflexión, en el proceso, ojo, en el proceso, todo el tiempo, la matriz de valoración tiene unos criterios y aspectos que le sirven a él para estar pensando sobre lo que él hace, y si se va enfocado en lo que le estamos pidiendo, ahí también hay un proceso metacognitivo. Entonces es poner a pensar al estudiante, darle orientaciones y con lo que él mismo se responda cómo puede mejorar sus procesos. Eso es muy potente y eso se puede hacer de muchísimas maneras y de manera no presencial también, porque esto está basado en reflexiones que él puede hacer. Es importante, sí, que esas reflexiones y sus análisis él tenga claro que eso no va a tener una nota numérica, porque si no, él va a responder en lo que el docente quiere oír y no lo que él le gustaría expresar. Si se deja claridad que esto es algo que no va a tener una nota, pero es parte de la actividad y que le va a servir mucho, él puede ser más honesto y abierto, y eso va a ayudar a que el resultado sea mejor. Vale. De acuerdo a esta retroalimentación que se está haciendo respecto a las metodologías y formas de evaluación, ¿cómo hacemos un proceso pedagógico y evaluativo de las áreas que no tienen entregables y que sus encuentros virtuales no permiten la visualización de los estudiantes que sea mayor a 4 personas?
Bueno, ahí me confundo un poco en el contexto. Bueno, dice que aquellas áreas que no tienen entregables, yo creo que todo proceso educativo tiene un entregable. Y un entregable no es solamente algo físico, un trabajo escrito, no. Un entregable puede ser, por ejemplo, una historia, una entrevista, una narración. La verdad, tendría que aclarar eso porque me queda difícil imaginarme una clase que no tenga entregables. De pronto está haciendo, de pronto dando a entender que entregables es cuestiones de fabricación o de creación, no sé. Y sobre reunión de cuatro, la verdad no me queda muy clara la pregunta, Juan. Vale, yo creo que ahí podría ser por el lado de una posible respuesta, es que las rúbricas también son apropiadas para evaluar desempeños que no se concentran necesariamente en un producto entregable, sino que una de las dimensiones de los aspectos a evaluar cuyos criterios están descritos puede tener que ver con componentes del ser, por ejemplo, con actitudes, con todos estos elementos que ahora llaman socioemocionales, que no necesariamente se concretan en algo tangible o digital que se pueda entregar. Entonces sería incluir dentro de la rúbrica una dimensión que tenga o que contemple esos desempeños en específico. Esa podría ser una de las posibles respuestas, como para complementarte, Carlos Andrés. Sí, y algo de agregarle ahí, y algo para agregar ahí, Juan. Independiente que no haya entregable, sí tiene que ser evidenciable. Claro. Eso sí es algo que no puede sacarse de la ecuación. Ajá. Independiente de que haga un entregable o no, sí tiene que poderse evidenciar de alguna manera. Y por eso es que desde el mismo objetivo, y por eso hablamos de la taxonomía de Bloom, en el objetivo debe quedar claro ese verbo, esa palabra que yo digo, este verbo, este hacer de él, es lo que me permite a mí evidenciarlo. Cuando yo tengo claro ese verbo que me permite evidenciar, eso yo lo puedo poner en una rúbrica y ahí sí puedo darle todos los criterios y la descripción de ese evidenciable. Y ese evidenciable de por sí es un entregable. Un entregable no es solamente algo digital, algo físico, es también ese hacer que yo puedo observar en el alumno. Ajá. Mira que aquí hay una bien interesante que siempre aparece. Es una inquietud muy común. En estos momentos de virtualidad en la educación se hace más difícil la evaluación porque los encuentros con estudiantes son menos que los que teníamos en la presencialidad. Además, los estudiantes realizan más trabajo autónomo, sin tanto acompañamiento de los docentes como antes, por lo menos en tiempo. ¿De qué manera se puede prevenir plagios, copias y trabajos realizados por otras personas y no por ellos mismos? Así como motivarlos para que sean responsables con su aprendizaje. Muy buena pregunta. Sí, ese es un riesgo y ese es un miedo que siempre ha estado en la educación no presencial. Pero igual repito, es una situación que también se puede presentar en lo presencial cuando usted le deja un trabajo, una tarea que tiene que hacer por fuera del aula y él la trae. Eso es un riesgo que igual allá se da, sino que en lo no presencial, digamos que es más sensible. Allá hay varias estrategias. Bueno, primero es que eso que yo le estoy planteando al estudiante esté relacionado al contexto real que él vive. Cuando yo le planteo actividades que están relacionadas a su hacer, por ejemplo, a cosas que tengan que ver con manejo de videos, de gráficos, de redes sociales, manejo de tecnología, digitales, de gustos, de música, eso ya me minimiza mucho esos riesgos porque primero lo va a retar, porque le va a gustar hacerlo, va a ser algo con lo cual él se identifique y eso puede evitar bastante que él vaya a buscar a otra persona porque lo va a querer hacer. Normalmente cuando un estudiante busca ayuda o es porque no entiende la tarea, es muy compleja y el docente no ha dado de pronto unas oportunidades para que él pueda acercarse y buscar alternativas, entonces dicen, no, yo tengo que presentar esto porque tengo que hacerlo, ahí fácilmente se puede dar el plagio. Eso es lo primero. Actividades que estén pensadas en el entorno real del estudiante, bajo sus condiciones, su cotidianidad. Eso primero lo va a volver más retador, más interesante y va a evitar que tenga que buscar ayuda porque es algo que él podría hacer. Eso es una cosa. Lo otro
es que no nos pensemos entregables rígidos. Rígidos me refiero a un texto de tantas páginas, una presentación de tal cosa. Si yo lo pienso con un entregable que no tiene un proceso de elaboración, que sea por proyectos, por ejemplo, que tiene unas fases, ahí también fácilmente se da el plagio. Cuando yo planteo actividades, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, donde en cada fase el estudiante debe ir desarrollando unos pasos, unos procesos, y va mostrando unos avances, y el aprendizaje basado en proyectos, pues no es de una sola clase, sino que eso me requiere a mí un espacio de tiempo suficiente, va a minimizar muchísimo, porque es que encontrar una persona que te ayude en la entrega de un trabajo específico es fácil, pero encontrar quien se preste para que te haga un trabajo, que es un proyecto que va a durar varias semanas, va a tener varios momentos, que además va a dar razón de ser para varias asignaturas, ya ahí es mucho más difícil encontrar a alguien que se preste para eso. Y ahí viene, y obviamente en el camino, vienen son esos entregables momentáneos por las fases que me permiten saber si el estudiante sí lo está haciendo. Entonces, aunque el trabajo al final sea uno, en el proceso yo puedo decir, bueno, vas a argumentarme, mándalo por un video, mándalo por un cómic, mándalo por un audio, mándalo de alguna manera, o hacer reuniones de participación en grupo. Cuando él está obligado a enfrentarse de esa manera, donde él tiene que dar razón de ser de algo, donde no puede ocultarse tras otra persona, también lo va a minimizar. Igual hay que ser conscientes que esto es un riesgo que se presenta en lo presencial y no en lo presencial. Lo que pasa es que en la evaluación tradicional, eso como que de alguna manera nunca se lo habían pensado tanto, pero en lo no presencial, como todo el tiempo no lo veo, ahí dicen, bueno, ¿y quién me dice que todo el tiempo no le están haciendo las tareas? Entonces ahí son actividades significativas, retadoras, que tengan que ver con la vida cotidiana de él, trabajos que no sean de un solo momento, sino que eso requiere un proceso, una formación, donde en el camino él me tiene que dar dando evidencia de cómo lo hizo. Veíamos en la presentación las bitácoras como un instrumento, donde él en la bitácora tiene que ir hablando, mostrando con fotografías. Eso minimiza mucho el riesgo del plagio. Vale, nos indican por acá por el interno que ya es hora de ir terminando, entonces voy a formular una última pregunta que es junto dos preguntas, mejor dicho, que tienen relación y ya con esto pues damos por terminado. Hay una pregunta que dice, ¿qué plataformas recomiendan para trabajar con los niños en edad preescolar? Y otro dice, buenas tardes, hay herramientas como Animaker en las que los estudiantes deben direccionar su trabajo a un canal de YouTube. ¿Qué tan oportuno es brindar la consigna de crear un canal en YouTube siendo ellos menores de edad? Sí, es una pregunta muy sensible. Miren, a ver, dentro de lo posible hay que evitar que ellos compartan información de manera pública y más si está el rostro de ellos en canales públicos. Pero si definitivamente es necesario, hay que hacerlo porque se necesita y realmente aporta mucho. Ahí lo primero que se debe hacer es tener un consentimiento informado de los padres de familia, dejando claro que el estudiante en algún momento en la actividad va a tener que publicar información, por ejemplo en videos, en redes sociales, y un consentimiento informado donde ellos estén enterados y donde el docente entonces le dé estrategias de control de seguridad. Por ejemplo, si tiene que publicar videos en YouTube, un requerimiento en la consigna es el video tiene que estar publicado como no listado. No listado es una opción de publicación en YouTube. YouTube tiene tres posibilidades de publicación. Una que es público, que todo el que ingrese al video lo va a ver. Otra que es privado. Privado es que yo lo subo en YouTube, pero solamente yo tengo acceso a ese video, yo el dueño de la cuenta. Y está una tercera opción que se llama no listado. No listado es que así yo subo un video en YouTube, nadie lo va a poder ver a menos que el dueño del video comparta la dirección del video con otra persona. Entonces, ahí uno lo que puede hacer como estrategia es pedirle a los estudiantes que lo compartan como no listado, cosa que solamente el docente pueda tener acceso. Pero eso hay que hacerlo a la luz de los padres. O sea, ellos tienen que saber que esa estrategia se va a utilizar y que firmen un consentimiento informado. Entonces, con estas estrategias de seguridad y que los padres de familia lo sepan, se va a disminuir ese riesgo. Y yo lo entiendo, ¿por qué?
En lo no presencial, pues esto será una herramienta que serviría mucho. En cuanto a la primera pregunta, herramientas para niños de preescolar, es muy complejo porque realmente en los niños de preescolar el trabajo que se debe hacer es más un trabajo con los padres de familia. Es un trabajo donde se plantean unas actividades y el padre de familia ahí tiene que estar haciendo ese acompañamiento con los estudiantes. Entonces, ahí tienen que pensar, si un niño en preescolar o en primero, en primaria, hasta en segundo, no va a tener las habilidades suficientes para defenderse en una herramienta. Entonces, más que pensar en herramientas para niños de preescolar, primero, es pensar cómo va a ser esa estrategia de planteamiento de actividades donde los padres se involucren y los ayuden a ellos. Igual, hay actividades, si hay herramientas diseñadas para niños, por ejemplo, en inglés, ustedes se meten a la tienda de aplicaciones de Android o del iPhone y van a encontrar muchísimas herramientas para programación, por ejemplo, está Scratch Junior, hay herramientas para aprender inglés, hay cuentos, hay para narraciones, herramientas sobre todo en dispositivos móviles, pueden encontrar alternativas muy buenas. ¿Por qué? Porque es que los dispositivos móviles exigen una motricidad fina mucho menor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona está en un computador tiene que tener una motricidad más desarrollada porque es el mouse, movimiento de clic, clic derecho, ojos, saber mover bien el mouse, apuntar bien en las opciones. Entonces esa motricidad se desarrolla ya en chicos más grandecitos. Pero si es en niños y usted quiere utilizar aplicaciones, hay muchas en la tienda de Google, de Android, donde pueden encontrar muchas aplicaciones diseñadas para niños pequeños y donde con un solo dedo pueden manipular la herramienta. Entonces, esa sería una posibilidad. Ahí la motricidad fina no es tan exigida, entonces está más al alcance de los niños, pero igual, insisto, en casos de preescolar, el acompañamiento y la coordinación de actividades está más ligada a cómo se propone con la intervención del padre de familia. Muy bien, entonces quiero agradecerles por estar en este webinar. Para nosotros, como Universidad ICESI, como Eduteca, es muy importante poder tener este acercamiento con ustedes. Son la razón de ser de Eduteca. Todos los contenidos que compartí aquí en esta presentación están de manera gratuita en nuestro portal de Eduteca. Posteriormente estaremos compartiendo el video de la grabación. Ahí van a poder ver las direcciones. Vamos a compartir posteriormente esta presentación en un formato PDF, donde van a estar los hipervínculos, donde pueden acceder a todos los materiales que estuvimos hablando. Pueden utilizar Eduteca, los invito a que la conozcan, a que utilicen estas herramientas y hago primero una felicitación. Yo sé que ha sido muy duro este trabajo para todos y en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, media, posgrado. Ha sido un trabajo fuerte, esta coyuntura mundial nos ha exigido mucho, pero si algo tienen ustedes los docentes, esa capacidad, esa resiliencia y esa capacidad de creación, de innovación, de salir adelante. Yo sé que para todos ha sido difícil, ha sido fuerte, pero no es algo solo de ustedes, es de todos los colegios del mundo y es una situación que poco a poco se va afinando y nos ha tocado es que aprender sobre la marcha y hacerlo en unos tiempos récord. De mi parte, en nombre de la Universidad ICESI y el Centro Eduteca, les doy muchas gracias por haber estado con nosotros en este webinar. Muchas gracias.